Estimados estudiantes de la TAE Salud Biopsicosocial, hemos llegado al tema conductas de riesgo de origen biopsicosocial. Si tú recuerdas, este fue el tema que vimos la semana pasada, pero hoy vamos a extenderlo a balance nutricional. Vamos a profundizar un poquito más y prevención de trastornos alimenticios. Este último concepto de trastornos alimenticios, yo sé que no es nada nuevo para ti, porque en primer semestre viste la unidad de aprendizaje Educación para la Salud y ahí se toca el tema de la bulimia y la anorexia y un montón de conceptos. Sin embargo, la TAE lo que busca es especializarnos un poquito más. No vamos a llegar a ser expertos para diagnosticar un trastorno de este tipo, pero sí, la TAE nos da más elementos para comprender este padecimiento mundial, los trastornos alimenticios o trastornos de la conducta alimentaria. También intuyo que más de alguno o alguna de ustedes ya ha asistido con un nutriólogo o nutrióloga y pueden decir, yo ya sé de qué se trata ese tema y hasta voy con un nutriólogo. Quisiera que tomaras la actitud de búsqueda constante del conocimiento. No lo sabemos todo, no somos expertos en muchos temas. Entonces, este tema en particular te va a dar más elementos para descubrir qué detona o qué produce un trastorno de conducta alimentaria o qué lo puede prevenir. Vamos a revisar las competencias a desarrollar en este tema, quiero decir. Competencia específica, recuerda que es el objetivo a lograr en la primera unidad y se refiere a identificar los diferentes factores de riesgo que influyen negativamente en el estilo de vida para implementar estrategias de prevención en las enfermedades más frecuentes y sus consecuencias. Bueno, una enfermedad muy frecuente son los trastornos de conducta alimentaria y nos vamos a estar focalizando pues en identificar aquellos aspectos que la pueden propiciar o aquellos aspectos que la pueden prevenir. Enseguida vamos a alimentar la competencia genérica número 1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. Bueno, un problema y reto puede ser caer en o tener síntomas de algún trastorno de conducta alimentaria. Entonces, yo creo que este tema te va a ayudar a conocerte. Hay información muy valiosa que te quiero compartir para que te conozcas y prevengas este tipo de situaciones primero a nivel personal. Enseguida, el atributo con el que nos relacionamos y al que vamos a tocar para desarrollarlo es analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. Indiscutiblemente, un estilo de vida sano implica hacer a un lado todo aquello que tenga que ver con factores de riesgo que detonen un trastorno de conducta alimentaria. Y sabiendo esto, pues nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Por último, las competencias disciplinarias básicas y extendidas, que son estas que nos ayudan a profundizar más en el tema, son las siguientes. La 12. Decide sobre el cuidado de su salud. Es un tema que te va a hacer reflexionar sobre el cuidado de tu salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos vitales y el entorno al que pertenece. En la siguiente competencia, competencia disciplinaria extendida de las ciencias sociales experimentales, propone estrategias de solución preventivas y correctivas a problemas relacionados con la salud a nivel personal, social, para favorecer el desarrollo de su comunidad. Vamos a reflexionar también en cuáles son aquellas alternativas que pueden ayudar a prevenir. Entonces me estoy refiriendo a los factores protectores. Lo que vas a hacer en casa y que de otra forma pues lo haríamos en clase es lo siguiente. Vamos a desarrollar esta pequeña competencia que está compuesta por 4 elementos. La competencia más específica, la competencia áulica, es un aprendizaje que tiene 4 elementos, como te digo. Los conocimientos, que es la teoría. En este caso vamos a revisar unos materiales que yo te voy a compartir que nos hablan de los trastornos de la conducta alimentaria y su origen biopsicosocial. ¿Qué factores biológicos pueden generar un trastorno de conducta alimentaria? ¿Qué factores
psicológicos o qué factores sociales. Como habilidades te voy a pedir que analices, que sintetices y que tomes decisiones. Es un tema que está directamente relacionado con nuestra forma de vivir. Actitudes que seas responsable y que tengas conductas de autocuidado. Y el valor es la prevención. Bueno, yo no sé si exista como tal, pero vamos a ponerlo aquí. Hay que educarnos en el valor de la prevención. Aunque a lo mejor no aparezca en los libros honestidad, justicia, prevención, pero incorporémoslo a nuestro bagaje conceptual y hagámoslo realidad. Hay que prevenir, y más en este tiempo que está muy difícil, ¿no? En la pandemia. Bien, vamos a las instrucciones en Classroom para que todo quede bastante claro. Ya estamos en las instrucciones de Classroom. Vamos a darles un repaso para que todo quede muy bien entendido. Bien, la primera parte es revisar este texto para que sigas en contexto. Después, pues, analizar este video que ya lo estás haciendo. Como punto número 2, te invito a escuchar el podcast Trastornos de Conducta Alimentaria y en base a este contenido, contesta en el documento adjunto o si quieres hacerlo en un documento de Word, adelante. Trastornos de la Conducta Alimentaria o TCA. Las siguientes preguntas. ¿Qué son los TCA? ¿Cuáles son sus causas y tratamientos? ¿Cómo se pueden identificar desde el ambiente familiar? ¿Quién los diagnostica de manera profesional? Y bueno, quiero compartirte que este podcast es parte de un programa que yo tengo desde hace casi un año en mi blog Nota del Autor. Así que me vas a escuchar y vas a poner mucha atención a la especialista que es mi amiga y que tiene una clínica de trastornos de conducta alimentaria en Guadalajara. Muy exitosa, por cierto. Entonces, te invito a que te nutras de esta entrevista tan buena. Como punto número 3, enseguida ve y analiza la película hasta el hueso y escribe en el mismo documento adjunto o en un documento de Word las respuestas de las siguientes preguntas. ¿Cuáles podrían ser las causas de origen biológicas, psicológicas y sociales de los trastornos que presentan los personajes? Este ejercicio de contestar estas preguntas es un ejercicio de deducción. Con los elementos que tú tienes de primer semestre de Educación para la Salud, con lo que escuchaste en el podcast, con lo que viste en la película, tú vas a tratar de identificar cuáles son las causas biológicas que llevaron a estos personajes a tener un trastorno de conducta alimentaria. No voy a ser estricto en las respuestas, para nada, pero trata de identificar, a ver, biológicamente, cómo es que estas personas llegaron a padecer lo que tienen. Ojalá y detectes algo en la película. Si no lo detectas, no hay problema. ¿Cuáles pudieran ser las causas de origen psicológico de los personajes de la película? Esos personajes que cayeron en el trastorno de la conducta alimentaria. Psicológicamente, ¿por qué llegaron a obtener ese trastorno? O sea, aquí te pido que tengas algo que le llamamos en el ambiente de lo psicológico, el ojo clínico. Ahí aventúrate a escribir. Te pido que te arriesgues a esto, a tener esa actitud de decir, pues yo creo que estos personajes llegaron a tener el trastorno o desarrollaron el trastorno de la conducta alimentaria X porque su familia, porque sus amigos, porque un accidente, no sé. Psicológico, ¿eh? Psicológico. Y después, ¿cuáles podrían ser las causas sociales? ¿Sí? Las sociales son su interacción con los demás, su interacción con el mundo. ¿Eso podría llevarte a adquirir un trastorno de la conducta alimentaria? Lo que ves en la sociedad, los estereotipos. Entonces, te voy a pedir que veas esa película con mucho análisis, con mucha concentración y te aventures a responder esta pregunta, que es clave en este tema, ¿sí? Tus respuestas van a ser aceptadas. Te deseo éxito en este tema, pero sobre todo que te lleves muchos aprendizajes para prevenir
los trastornos de conducta alimentaria. Un abrazo a todos y seguimos en el WhatsApp por si hubiera alguna duda. Hasta la próxima.